Solo 2 de cada 100 niños que inician primaria terminan una carrera universitaria en la Ciudad de México. Los hispanos en los Estados Unidos, un estudio para el consumidor esta semana, Miami. Elecciones primarias, Super Tuesday, 5 de febrero, California. 29% del voto en este estado, el que tiene más votos electorales, fue hispano, comparado con 16% en 2004. Más de 45,000 personas mueren al mes en el Congo africano a consecuencia de la posguerra. Hoy, la situación de salud en los niños del Congo africano. Segunda entrega de la entrevista con Antanas Mockus, exalcalde de Colombia, excandidato a la presidencia. ¿Cómo puede cambiar una institución sus reglas sin que necesariamente queden plasmadas en un reglamento? Esto y más aquí en Opinión Pública. Comenzamos. Nunca antes en la historia de los Estados Unidos los hispanos habían tenido tanta presencia en las elecciones americanas. El pasado 5 de febrero se rompió el récord de latinos que acudieron a las urnas, la gran mayoría en apoyo a los demócratas. Los republicanos únicamente lograron el 6% de este voto hispano el día del supermartes, cuando en las elecciones del 2004 recibieron el 40% del voto latino. Sin lugar a dudas, tendrán un papel protagónico en las próximas elecciones de los Estados Unidos. En este momento, las preferencias de los hispanos se inclinan hacia la balanza de los demócratas, pero aún hay que esperar para ver quién será el próximo presidente de aquel país. El voto hispano y las elecciones en Estados Unidos, un tema muy tratado en diferentes espacios, incluyendo este, pero ¿qué significa realmente en números? ¿De qué tamaño fue el crecimiento del voto hispano? ¿De qué estamos hablando? Dan, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias. Dan, tenemos números impresionantes al parecer, datos de mediciones, datos ya duros, temas como que en California de 16% que representaba el voto hispano pasó a 29%, Sí. El estado con más votos electorales en Estados Unidos. Efectivamente. Y lo que vamos a ver, creo, son sorpresas de otro índole. El voto hispano no está fija, no está una cosa completamente sólida. Va a seguir creciendo, va a seguir desarrollando una textura. La idea después del supermartes, que el voto hispano tiene una tendencia de no votar por un negro, creo que no tiene sentido. Lo que vamos a ver en otros estados, como hemos visto en Missouri y Connecticut, donde hay un voto creciente de hispanos, es que vota con la mano en la cintura para Barack Obama. Pero más importante que eso, esta es la primera vez en la historia que el voto hispano es buscado y estimulado por la competencia para su participación y preferencia. Este va a tener un impacto enorme en el crecimiento. Estamos viendo el voto hispano en elecciones primarias, en elecciones de partido. Vemos otros casos como el de Connecticut, donde parece ser que crece de 2% a 7%. Missouri, que se multiplica por algo así como un factor de 5. Esto ya en la elección de noviembre va a ser un elemento, como dices, un mercado en disputa, ¿no, Dan? Exacto, y ya queda, ya llega para quedar. El voto hispano no va a ser una cosa novedosa o una cosa anécdota o de esperanza, ya es parte del escenario. Ya es un hecho. Es un hecho. Siempre quedará la duda, como bien sugiere, si esta tendencia de no votar por Obama es un tema institucional de el incumbent, que sería Hillary Clinton, la candidata más oficial, o si es un voto racial, pero cada vez parece que es menos esto, ¿no, Dan? Es mucho menos eso. Yo creo que es de conocimiento de candidatos, pero creo que vamos a tener toda una lección en los próximos meses sobre el contenido y la dinámica del voto hispano. Perfecto. Vayamos a nuestro siguiente dato de coyuntura, Dan. ¿Cómo está la educación en nuestro país? Datos para la Ciudad de México. Los índices de pobreza en México no han mejorado a gran escala. Un 8% de los mexicanos vive con menos de $1 por día, pero casi un cuarto de la población, es decir, 24.3%, lo hace con menos de $2 por día. Según el Banco Mundial, los niveles de pobreza son similares a los de la década de los 60. La pobreza en México es ligada directamente con la educación, y así se demuestra con la cifra de que únicamente 2 de cada 100 niños que cursan la primaria en este país concluyen una carrera universitaria.
En un tono menos positivo y más bien negativo, un dato muy preocupante. 2 de cada 100 niños que inician la primaria, solo 2 terminan la universidad. Según el secretario de Educación de la Ciudad de México, donde en principio la educación está mejor que el resto del país. Dan, no, más que, digamos así, en un solo dato, no puede ser más preocupante esto, ¿no? Sí, estamos hablando de la educación pública y también de la educación privada. No es que hay un lugar es mejor que otro, la tendencia es brutal. El punto más débil en el proceso ahorita está en la secundaria. Ese es donde los jóvenes salgan para no regresar. Según entiendo, entre segundo y tercero abandonan y de los que salen, que terminan la secundaria, 50% también abandona. Exacto. En efecto, estamos enfrente de una situación que sería posible si todos quedaron. ¿De veras el sistema puede aguantar y capacitar todos los que quedaron? La incógnita o la pregunta que debemos empezar a preguntar, no solamente a los estudiantes, pero a los maestros y al sistema, es, ¿hay una tendencia de dejar o estimular los jóvenes de salir? Porque el sistema simplemente no puede con tanto estudiante. Si hubiera algo de positivo en este dato, Dan, no sé si estás de acuerdo, es que si está tan ubicado el problema, si sabemos que pasa exactamente entre segundo y tercero de secundaria, sí se puede enfocar una estrategia de política pública un poco más clara. Según dijo el secretario de Educación, Axel Didrikson, hay toda una investigación en curso para encontrar un poco más de las determinantes del abandono. ¿Tendrías ahí alguna hipótesis? Bueno, ese tiene mucho sentido. En los últimos 10 años hemos enfocado en hacer la primaria como la base. Y más o menos este ha sido logrado. Si podemos enfocar todas las baterías en la secundaria y empezar a entenderlo y desarrollar otra calidad de secundaria, quizás podemos empezar a avanzar. Este dato sobre abandono, digamos, en qué momento se abandona la escuela, combinado con el de calidad de educación, no sé si estarás de acuerdo, Andy, pero son ambos bastante preocupantes, porque esto es de los que se quedan en la universidad, sí, independientemente de la calidad de la educación que recibieron. Y parte de la importancia de este dato es que no estamos hablando de los sospechosos comunes, la jefa de la SEP o del sindicato o los maestros. Podemos enfocarnos en ese tipo de estudio, en los estudiantes y los motivos para salir. Y creo que sería importante de no simplemente decir, bueno, es por la economía, está bajo mucha presión en su familia. Sí, este existe, pero también hay otros motivos y tenemos que entender eso si queremos de veras desarrollar la secundaria. Tema para investigación, Dan. Sí. Estos fueron los datos de coyuntura con Dan Lund. Regresamos, vayamos al consumidor. Me mandan mis padres primero a México, habían unos tíos, y entonces al año cuando salió mi madre me mandan para acá, a los Estados Unidos, como a los 7 años de edad. Esas cosas que estaban sucediendo en Cuba, el cambio político, Fidel Castro, etcétera, la revolución, eso fue lo que hizo que mi familia decidiera salir. Al nosotros haber venido de migrantes, de niños, no conocemos lo que es Cuba, pero lo que es el estilo de vida bien familiar, ¿no? Vaya, de familia cercana, de vestir, de la comida, de la manera en que celebramos y las fiestas, Navidad, Año Nuevo, el lenguaje también es parte de nuestra cultura. Yo me siento cubano, soy primera generación aquí, nacido aquí, pero mis abuelos por parte de madre y padre, mis padres son cubanos, mi sangre, toda mi familia es cubana. A mí me gusta en general todo lo cubano, el estilo de vestirse, la comida, la música. El que primero se levanta soy yo, entre semana. Entonces yo hago café, se lo llevo a la cama a la doña. Y ahí pues se va, después levantamos a la niña. Ella y la madre se van preparando. La madre la lleva a la escuela. Me voy al trabajo. Ralph se levanta un poquito más tarde porque entra a trabajar un poco más tarde. La mamá de él es la que cocina. Nos gusta la comida cubana, pero por cuestión de dieta, ya lo que es la comida esa tradicional no es muy conveniente.
carne, pollo, pescados. Los fines de semana vamos a la playa. Nosotros frecuentemente vamos a los juegos de los Marlins. Pero entonces a veces nos reunimos como matrimonios, y entonces vamos a algún restaurante o algún lugar, cenamos, oímos alguna música o algo de eso. Estamos cubiertos por cobertura médica, dental. Pocas veces así yo veo programas en español, pero a veces cuando estamos, por ejemplo, en casa de la hermana de mi esposa, sí ven mucha televisión en español. Entonces allá pues uno lo ve. Pero, y las noticias acá, yo veo, por ejemplo, el Canal 7. Yo cuando veo la televisión es 90% deporte, mucho el ESPN, que viene siendo el 42, hay el ESPN2, El Miami Herald y los fines de semana. El periódico es algo diario para mí, todos los días, el Miami Herald. El Business Section, leo frecuentemente el Daily Business Review y de vez en cuando el Wall Street Journal. La hija mía entonces recibe Cosmopolitan, Glamour, People, hay una teenage. Miami, un sitio muy interesante para analizar precisamente por la importancia que tienen los hispanos. Ahora, sobre todo que estamos viendo las próximas elecciones en noviembre de este año, las campañas están invirtiendo muchísimo dinero los candidatos hacia el sector hispano, específicamente hacia el sector cubano. Sí, en las estrategias de medios vemos una estrategia casi paralela con la inversión que se hace en medios en inglés. Los cubanos, a diferencia de otras plazas que evaluamos, en Miami de verdad son los que más poder tienen, muchas veces hasta por encima de los mismos estadounidenses en Miami, en todos los ámbitos políticos, económicos, construcción, bancas de inversión. Los cubanos son los que marcan las reglas y las tendencias. Y también muchos de los hispanos que estamos viendo en Miami pueden participar precisamente en las elecciones, pueden votar porque son gente que está legalmente en el país, a comparación de lo que vemos, por ejemplo, en Los Ángeles. Sí, tienen mucho más arraigo, son parte de verdad del movimiento cultural, económico, pero no se quedan en los estratos socioeconómicos y culturales bajos, sino que de verdad representan a la mayoría de lo que pasa en Miami. A ver, una pregunta, los hispanos generalmente, si tienen una posición mucho más alta económicamente hablando, ¿siempre quieren regresar a su país a comparación de las personas que tienen menos recursos? No necesariamente, depende todo del tema cultural. Si ya vemos a parejas que se casan con estadounidenses o se casan con segundas generaciones de latinos en Estados Unidos, ya ven su vida más a futuro en Estados Unidos y la planean así. Otros casos, si van nada más por trabajo y para mandar dinero de regreso, siempre les queda el gusanito de regresar a su casa. Así es, muchísimas gracias, Carlos de León. Gracias a ti, Viviana. Vamos. De acuerdo a UNICEF, la República Democrática del Congo es el tercer país con una tasa de mortandad infantil más alta en el mundo. Alrededor de 620,000 niños mueren cada año antes de cumplir los 5 años de edad. Cerca de 23% sucede durante el primer mes de vida y el 63% de ellos fallecen durante el primer año. Muchos de estos niños mueren a causa de la malaria, de la rubiola, diarrea e infecciones respiratorias. Estos niños de la guerra del Congo africano son nuestro tema de hoy y precisamente para hablar acerca de esta problemática tan grave en aquel país africano se encuentra con nosotros el cónsul del Congo en México, Ngoyi Nandamba. Ngoyi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Viviana. Ngoyi, el Congo, un país que estuvo en guerra durante 10 años, está viviendo estragos serios en la salud con estos chiquitos de la guerra. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto? Es una situación lamentable, triste, obviamente. Los especialistas dicen que cada 6 meses hay un tsunami en Congo. Y a pesar de ello, hubo poca difusión, poco interés de la comunidad internacional y de los medios. Afortunadamente hoy, a través de este medio, tenemos la oportunidad de hablar de Congo, de estos niños de la guerra. Son niños de la guerra que muchas veces, según documenta Amnistía Internacional, son reclutados como soldados a partir de los 6 años de edad. Sí, hasta 5 años. Son niños reclutados obviamente sin su voluntad, y muchos de ellos optaron a enrolarse en esa guerra al ver que no tenían protección.
Muchos de ellos vieron cómo violaron a sus papás, a sus madres, a sus hermanas y quedaron sin protección. Algunos optaron entrar en la guerra para obtener algo de Y protección. muchos de ellos son huérfanos, huérfanos víctimas de esta guerra. Muchos de ellos hoy en la capital congoleña hay más de 30.000 niños de la calle. Que esto me platicabas, hablar de los niños de la calle en el Congo africano es un tema nuevo porque no existían los niños de la calle hace aproximadamente 10 o 15 años antes de que iniciara este conflicto bélico. Es un fenómeno nuevo. Antes de la guerra no había esta problemática en Congo. Todo inició con la guerra, donde más de 30.000 niños fueron involucrados en la guerra y como consecuencia encontramos únicamente en la capital congoleña más de 30.000 niños huérfanos, niños de la calle, efecto de la guerra. Goy, ¿cómo fueron involucrados estos niños en la guerra? Para que el auditorio conozca un poco la historia y a ver si también nos podrías platicar un poco de la historia acerca de esta guerra. La guerra de Congo inicia oficialmente en 1996. Cuando inicia la guerra, la comunidad internacional tarda hasta 8 meses para hacer una declaración, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los especialistas, una declaración muy tibia para pedir a los involucrados depositar sus armas y dejar de matarse y sobre todo matar a los inocentes, la mayoría de ellos niños. Ahora, ¿cómo entran los niños de la guerra? Naturalmente los grupos rebeldes, que fueron varios, necesitaban de soldados. Entonces cada vez que entraban a un pueblo, mataban a mucha gente y obviamente los niños, al ver que quedaban huérfanos, sin padres, entraban o obligados o por su propia voluntad, pero sabemos que un niño no tiene voluntad propia. Empezaron a participar en la guerra y Congo es uno de los países que tiene en el mundo más niños soldados. Sí. Es una situación muy triste. Por supuesto, se habla que mueren mensualmente 45.000 personas en el Congo actualmente, al mes. Imagínese usted, 45.000 personas que mueren mensualmente en el Congo africano. Muchos no es concretamente por matarse o sí entre la guerra, sino por los estragos de la guerra, falta de alimentación, enfermedades serias y crónicas. ¿Cuál es la principal causa de muerte en este momento en el Congo? La principal causa de muerte en el Congo, además de la guerra, las consecuencias de la guerra, son las enfermedades. Obviamente durante la guerra, como en todos los países, sucede en todos los países, los gobiernos se preocupan más por defenderse, por defender la integridad del territorio, dejando de lado los servicios sociales. Goy, si alguien quisiera apoyar a estos niños, ¿cómo te pueden contactar? ¿O cómo podrían contactar alguna asociación que esté ya trabajando directamente en África? A través del consulado estamos apoyando una asociación que se llama Hope International. Es una asociación congoleña y el contacto para ayudar a estos niños puede hacerse a través del consulado. ¿Algún número de teléfono? Sí, es el 52 45 0022. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Goy. Muchas gracias, Viviana. Mientras tanto, vamos a la sección del Ciudadano, aquí en Opinión Pública. En la sección del Ciudadano en Opinión Pública estamos nuevamente con el profesor Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá y ex candidato a la presidencia de Colombia. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, profesor. Muy amable. La semana pasada hablamos del tema el tema y la importancia de lo que es la cultura ciudadana, cómo las reglas informales de pronto en un contexto social son más importantes o más difíciles de cambiar que la regulación como tal.
¿En qué caso, en qué institución podríamos ver el cambio que usted pudo lograr, digamos, en el caso de Bogotá? Esto como un mayor reto, una mayor dificultad, y qué tan lejos se puede llegar con este cambio de actitud. Bueno, yo creo que fue alrededor de la policía donde tuvimos, digamos, como el éxito más grande de cambio de actitud interna de la policía y de la ciudadanía frente a la policía. Los jóvenes, especialmente los jóvenes de clase alta, tenían pánico, pavor, desprecio, rechazo, desconfianza frente a la policía. Entonces, ¿qué hicimos? Mezclarlos, acercarlos, llevar a las mejores universidades de la ciudad a 3.600 policías por un mes completo de uniforme. Entonces se atacó ese tema diciendo el policía es un ciudadano que tiene que ser particularmente perfecto porque es un formador de otros ciudadanos. Una intervención policial te vuelve más ciudadano o te vuelve menos ciudadano. Si te maltratan, si ignoran tus derechos, si no te explican la norma amablemente, si no te apabullan con la fuerza, pues obviamente no eres mejor ciudadano. De hecho puede crear más resistencia. Sí, sí. O sea, la relación por el puro miedo con las autoridades no sirve. La autoridad tiene, y bueno, ustedes tienen ejemplos muy lindos en la ciudad, la autoridad tiene que atraer, tiene que seducir, tiene que convencer. Prohibimos fumar en los restaurantes. El restaurante que quisiera tener sección de fumadores podría tenerla, pero tenía que estar bajo algunas condiciones de ventilación. Y por ejemplo, esa regla se explicó. El alcohol se vendía cuando yo llegué a la alcaldía los fines de semana hasta las 4 de la mañana. Lo pusimos a la 1 de la mañana. Hoy en día esa regla varía todos los años en función de las estadísticas sobre homicidios. Zona de la ciudad donde la gente se mata mucho, la bebida a la 1 de la mañana. ¿Y se argumenta de esa manera? Sí, se explica que es protegiendo la vida. El debate alrededor de lo que se llamó la ley zanahoria, la restricción sobre alcohol, fue bellísimo. La gente decía, algunos en cámaras, fue debate en radio, en prensa, era, yo soy dueño de mi vida, yo puedo arriesgarla como quiera. Y yo como autoridad diciendo, qué pena, mire, lea aquí en la Constitución, las autoridades, soy un poco como el médico no le dice a uno, usted está aburrido con la vida, quiere que lo salve o no, lo salva y, está aburrido con la vida. Es pues parte venga, de y hablamos. la vocación, parte de la convicción. Sí, ¿no? Convicción sí. Entonces se defendió mucho la idea de que había como riesgos que a la gente hay que reducirle. Si usted sale de peatón borracho a las 2, 3 de la mañana y cruza una avenida por la que van pasando carros a toda velocidad, usted corre riesgo de morir atropellado. Se hizo también mucha información objetiva. Por ejemplo, perdón, y todo esto fue a través de una parte esto fue a través de la misma policía. Sí, sí. La policía se comprometió mucho. Planeamos su trabajo, apareció como un enfoque mucho más gerencial. Por ejemplo, si estudiábamos los homicidios y nos daba que el viernes y el sábado por la noche eran el doble de peligrosos que los días corrientes, pues a esa hora no debía haber ningún policía libre. ¿Y dónde debían estar los policías? En las zonas de la ciudad donde se da más homicidio. Entonces, iba la policía detrás de la epidemia, trancándola, y bueno, cuando llegué a la alcaldía era más importante recuperar un carro robado que es proteger una vida estadísticamente. Entonces, pervertir el valor, digamos. Entonces yo juré que no iría de nuevo a seminarios de robo de carros, sino cuando hubiéramos hecho más seminarios sobre derecho a la vida. Para mí un latinoamericano es alguien capaz de matar para robar o capaz de matar para no dejarse robar. Y ambas cosas son demenciales. Perder la vida es llevar al extremo. Sí, entonces otra cosa que aproveché mucho en Cultura Ciudadana fue que según las estadísticas diciembre era el mes más violento del año. Entonces yo sí dije, rezamos 9 noches, la novena. Es el mes de las vacaciones, hay ingresos extras, primas, regalos, es el mes de los niños, es el mes de la familia. ¿Cómo? O sea, que este diciembre, el que venía, que fuera distinto. Y logramos derrotar esa tendencia. Luego nos aparecieron el Día de la Madre, entonces también bombardeamos a la gente diciendo, mira, olvídate de cualquier regalo a tu mamá, el principal regalo a tu mamá es estar vivo. Claro, que en esta parte ya entraremos tal vez a al tema de país, a lo que es Colombia y el reto que será Colombia en este tipo de actitudes. Quisiera tener una tercera oportunidad de conversar con usted, profesor, para hablar un poco ya del caso de Colombia como tal.
Muy bien, con gusto. Gracias. Esto es El Ciudadano en Opinión Pública. Regresamos. La educación es un tema del cual se ha discutido mucho, pero verlo en números a veces resulta un poco más realista, incluso un poco más duro. Solo 2 de cada 100 niños que inician su educación en primaria terminan en universidad, Viviana. Y esto independientemente de la calidad que tenga esta educación, como dicen algunos números de la OECD. Así es, Paco, los rezagos en materia de educación mucho nos preocupan, pero poco estamos viendo que se resuelva acerca de esto. Y una guerra que duró casi 10 años, inició en 1996 en el Congo africano, hoy tiene a tantos niños desprotegidos, huérfanos, víctimas de esta guerra, han sido expuestos a violaciones, han sido soldados con unos rezagos tremendos. Ya ni siquiera hablemos de educación, hablemos de que no tienen ni qué comer, han sido expuestos a ser soldados y su situación es muy grave en aquel país, Paco. En un tema un poco más positivo, como vimos con Daniel Lun, Viviana, parece que la influencia de los hispanos en Estados Unidos por primera vez la podemos medir, la podemos cuantificar y es innegable su presencia. En un estado como California se dobló prácticamente en 100% la participación de los hispanos, pasó de 16 a 29%, Connecticut pasó de 2 a 7%. Realmente, si esto pasó en las elecciones primarias, será una fuerza definitiva y en contienda para el 4 de noviembre, que serán las elecciones. Sin lugar a dudas, tú nos tendrás los datos, pero el voto hispano influirá el próximo 4 de noviembre en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Opinión Pública. Yo soy Viviana Belsazo. Y Francisco Abundis, los esperamos la semana que entra. Que pase muy buen fin de semana.